La Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático fue fundada en 1949 por la mítica actriz catalana Margarita Xirgu. Hoy, en el marco de los 70 años de su existencia, convocamos a mujeres referentes del campo del arte teatral, egresadas de nuestra institución, para conversar con ellas acerca de sus vidas y de sus carreras. Bienvenidos a Memoria Emotiva, un espacio de la EMAD y la Facultad de Información y Comunicación. Nelly Antúnez es actriz egresada de la primera generación de la EMAD, alumna de Margarita Xirgu. Luego de egresar de la escuela, pasó a formar parte del elenco de la Comedia Nacional, donde trabajó durante más de 30 años. Fue galardonada con el premio Florencio Sánchez a Mejor Actriz más de una vez. Luego de desvincularse de la Comedia Nacional, ejerció como docente y se dedicó al teatro independiente hasta el día de hoy. En el elenco de la comedia se destacan sus actuaciones en A Soledad de Eugene O'Neill, Lazos de ternura de Lolé Belón, Las Sabiondas de Molière y Rockefeller y los Pieles Rojas de René de Obaldía. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo llegó el teatro a tu vida, Nelly? Qué pregunta. Bueno, mira, el teatro llegó por casualidad, como casi todas las cosas en mi vida, ¿viste? Nunca pensé en hacer teatro, porque yo era un ser sumamente tímido, pero de una timidez enfermiza. Yo no podía hablar con una persona sin ponerme colorada. Era terrible, terrible. Si de alguien se sabía que no iba a ser actriz, era de mí. No, esta señora no puede hacer nada, esta chica no puede hacer nada. Al punto de que mi madre tenía que ir, mira, a la escuela a veces, a pedir a las maestras que por favor no me pusieran en ningún recitado ni nada de eso, porque les iba a hacer así un papelón. No, es increíble. Era terrible, terrible, pero era enfermiza. Increíblemente, bueno, yo iba al liceo y tenía una compañera, Estela Castro, que estuvo muchos años después en la Comedia Nacional, fuimos compañeras durante muchos años. Al liceo que íbamos, las dos, había un conjunto de alumnos que hacían teatro, un teatro muy entre casa, ¿no? Uh-huh. Y que lo dirigía Carlos Denis Molina. Y un día Estela Castro me llama y me dice, decime, Nelly, ¿no te gustaría hacer un papelito en una obra, en Pelo de Zanahoria de Gilles Renard? Mirá cómo me acuerdo. Pelo de Zanahoria de Gilles Renard. Es un papel muy lindo, papel de Anita, no sé qué. Y tú sabes que yo, ¿qué podía haber contestado? Lo lógico era que hubiera, no sé, dicho, no, mirá, no. Me salió así, de golpe. Sí, le dije, pero así, me salió espontáneamente. Sí. Fue increíble, porque lo que menos... Me sentí después rarísima. Pero ¿qué dije yo? Y no me podía echar atrás, en una cuestión de responsabilidad. Bueno, la cuestión es que empezamos a ensayar, y le empecé a tomar gustito a la cosa. Y te digo una cosa, lo hicimos en el viejo Sodre, antes de que se quemara. Uh-huh. Antes de que se quemara el Sodre, hicimos Pelo de Zanahoria en el teatro, en el escenario principal, por supuesto. Y cuando estaba en escena, me dije, esto no lo puedo dejar nunca más. Esto es lo mío. Me siento tan feliz acá adentro haciendo esto, que no puedo dejar de hacer esto, nunca más. Y hasta el día de hoy. Después, claro, se inauguró la Escuela de Arte Dramático y ahí ya la cosa fue más seria. Ahí me anoté enseguida, por supuesto, pero éramos, no sé, la cantidad de gente, yo creo que más de 500, no sé, era una enormidad de gente que se fue, lógicamente, decantando con el tiempo. Quedamos al final, unos, no sé, dos grupos de unos 20 y tantas personas, y al final quedamos 10 para entrar a la comedia.
¿Era con examen o era con prevocacional, la No, selección mira, para ser alumno? la prueba fue muy simple. La primera prueba, ¿no? Fue una lectura. Ajá. Fue una lectura nada más. Por eso quedaron mucha gente. Después fue quedando gente por el camino, como siempre ocurre, ¿no? Y la directora era la señora, nada menos, Margarita Giroux, a la cual el señor Zabala Muniz fue a buscarla expresamente a Chile para que dirigiera la Escuela de Arte Dramático. Era un desafío porque era una personalidad impresionante. Te imponía solo verla a ella, era impresionante, ¿no? La personalidad que tenía, cómo se imponía ella, sin proponérselo. Era una maravilla, ¿no? Una maravilla de persona, además. Un ser excepcional desde todo punto de vista, una sabiduría teatral. Y bueno, tuve el privilegio, yo siempre digo, soy una privilegiada, con otros compañeros también, de habernos podido formar con gente tan valiosa, ¿no? Como nada menos que una actriz a nivel internacional, una directora a nivel internacional como fue Margarita Giroux. De estar en contacto después, cuando entramos a la comedia, con gente como, no sé, como Enrique Guarnero, Alberto Cantó, Maruja Santulo, Carmen Casnel y tantos, tantos otros, Héctor Cuore, que ahora mucha gente ni los conoce, lamentablemente, y fueron los que pusieron todo, fueron los pioneros de nuestro teatro actual. Uh-huh. Tienen que conocer esa gente, la juventud, ¿no? Uh-huh. Y tenemos nosotros la responsabilidad de decirles a ellos quiénes fueron los que nos dejaron ese legado tan importante. De transmitir esa memoria. Transmitir eso, ¿no? ¿Y qué es lo que más recordás de tu formación en la EMAD, de esa época? ¿Qué es lo que más recordás? El rigor. El rigor. El rigor y la humildad. Margarita hacía muchísimo hincapié en la humildad, mira lo que te digo. Una actriz como ella, que ha pasado por los escenarios del mundo, dejando a los mejores recuerdos, ¿no? Y hacía mucho hincapié en la humildad. Ella decía que este era un trayecto que uno comenzaba, pero que no se terminaba nunca, porque siempre había algo para aprender, siempre había algo que nos iba a aportar algo a nosotros. Teníamos que estar muy atentos a eso, ¿no? El rigor, la disciplina férrea de ella, ¿no? Era una persona de una solidez en ese sentido impresionante. ¿En qué sentido la disciplina, por ejemplo? En todo sentido. Y como ser humano también. Ella no quiso volver a su España natal mientras estuviera el dictador. No quiso volver. Recién los restos de ella murió acá, en Punta Ballenas murió. Con su esposo, Miguel Ortín, que después que la sobrevivió a ella y llevó los restos a España, cuando ya se podía, en fin. Pero ella murió acá. Ella se adaptó muchísimo acá al Uruguay y nos quería mucho, la verdad es que nos quería mucho. Y bueno, ya te digo, la humildad. Ella decía que, ya te digo, que nunca se terminaba de aprender y que lógicamente cuando uno estaba arriba de un escenario, igual la humildad había que dejarla un poquito de lado y considerarse la mejor. Claro. Tú sos muy humilde en el momento de aprender, claro, pero cuando estás arriba del escenario haciendo tu papel, sos lo mejor. Y todas esas pequeñas cosas que te van dejando, ¿no? Que se te van quedando grabadas durante toda tu vida, que son muy sabias, porque ella no tenía no te enseñaba de acuerdo a un método, ponele, no tenía. Exactamente, a un método. Ella de pronto te daba un personaje, yo nunca me voy a olvidar. Lo primero que yo hice fue
me repartió Granada, calle de Elvira, donde viven las Manolas, de doña Rosita la Soltera. El poema sé que es tan, tan precioso. Y se ve que yo no, bueno, hice lo que pude. Y deja niña, me dijo, deja niña. Y subió al escenario con su sombrero, porque siempre estaba de sombrero, y su cartera, toda muy arreglada, subió y empezó. Granada, calle de Elvira, y ahí tú te quedabas como estática y no podías creer lo que estabas viendo porque veías, no una señora de no sé qué edad tendría en ese momento, pero veías a una joven de 18 años, con su sombrero, con su maquillaje, con su arreglo, pero tú veías a una jovencita. Increíble cómo se transformaba, era tal el poder que tenía de compenetrarse con el personaje, ¿no? Que es una maravilla lo que hacía, ¿no? Veías lo que ella Y ahí, necesitaba y tú quería que vos vieras. claro, la Claro, copiabas a ella, ¿no? claro, Era claro, una claro. maravilla realmente. Nelly, ¿y cuáles son tus herramientas hoy al enfrentarte a la construcción de un personaje, a un texto? ¿A qué es a lo primero que vas? Bueno, no te olvides que, bueno, el teatro es un juego y es una mentira. Pues tú le estás mintiendo al público. Tú sabes que le estás mintiendo. Yo siempre digo que en la medida en que el público crea que es verdad eso que está mirando, sirve. Pero tú no te lo tenés que creer. Tú tienes que estar controlando el personaje. ¿O no? Te podés, no podés dejar creerte que sos. Yo siempre, es decir, eso, no sé, son costumbres, ¿no? Pienso que, lógicamente, primero tenés que... Yo me imagino el personaje físicamente, como más o menos su entorno, su tipo de vida. Todo. Luego, tener mucha imaginación y mucha observación también. Tienes que tener estar con las antenitas siempre prontas para absorber. Porque luego juega el rol más importante, yo creo, desde mi punto de vista muy humilde, es la sensibilidad. Es decir, de adentro hacia afuera, el personaje, siempre de adentro hacia afuera. No tratar de imponértelo de afuera hacia adentro, sino siempre buscarlo dentro de ti. Todos los seres humanos tenemos todo lo mejor y todo lo peor dentro de nosotros. Cuando querés darle vida a un personaje, carnadura a un personaje, tienes que buscarlo dentro de ti. Y ahí vas a encontrar, al servicio, ponerlo luego al servicio de ese ser, que es un ser, para ti es un ser vivo. Sabés que no es, sabés que es una mentira, pero para ti debe ser un ser vivo. Y ahí hacerle creer al que está mirando que es verdadero. Claro. Por algo los franceses llaman jouer le rôle, jugar el rol. Es un juego. Sí, Cuanto mejor esté jugado, más creíble va a ser. Claro, ¿no? tal cual. Y bueno, y son métodos, son sistemas que cada uno, a mí hasta ahora creo que me ha servido eso, ¿no? Sí, sí. Como espectadora te digo que te funciona maravillosamente. Nelly, ¿cuál es, en tu experiencia como actriz, cuál es la diferencia entre la Comedia Nacional, entre el elenco estatal y el teatro independiente, ya que has estado de los dos lados? Bueno, el teatro es uno solo, es bueno o malo, lo haga quien lo haga. El teatro independiente, lógicamente, es un teatro pobre, digamos. Pues generalmente lo hacemos personas que trabajamos en otra cosa. Yo lo hice durante un tiempo, lo hice bastante. Trabajamos en otra cosa y en nuestras horas de descanso, ¿qué descanso? Vas a trabajar en el teatro, que es lo que te da placer, ¿no? Realmente. Y además, hay una cosa también, la Comedia Nacional, tú tienes que hacer, digo la Comedia Nacional porque es lo que hay profesional, claro. Te da la posibilidad de ganarte un sueldo, que no es menos importante tampoco. Yo estoy jubilada de la Comedia Nacional,
es decir, no de la Comedia Nacional, sino de la Intendencia. Claro. Porque la Comedia Nacional depende del municipio. Y no es poca cosa, porque tú ahí en la comedia tú no podés elegir los personajes, tenés que trabajar con lo que te toca. ¿Quién no soñó con hacer de pronto, yo qué sé, La Zapatera Prodigiosa, por ejemplo, de García Lorca? O no sé, tantos personajes, y no me tocaban. ¿Quién no soñó con hacer, yo qué sé, Medea de repente y lo hacía otra persona? ¿No? Es decir, tenías que conformarte con lo que te tocaba, que lo hacías con gusto, con ganas, igual, porque el que es actor, el que quiere ser actor, se te mete, el bichito se te mete y no lo puedes sacar, no hay caso. Y como te decía, no sé qué me habías preguntado tú. Te había preguntado qué diferencia habías notado. Bueno, sí. Y claro, en la forma de trabajar es la misma. Es la misma, con el mismo rigor. Si tú sos actriz, vas a poner lo mejor donde estés trabajando. Yo trabajé, yo estuve fuera de la comedia mucho tiempo, cuando estaba muy mal el país, en una época muy, muy triste nuestra, que quedamos unos cuantos afuera, no se sabe por qué, ¿no? Pero esas cosas que ocurrieron en ese momento, porque no había militancia, no había nada, pero bueno, pasó. Cuando volví a la comedia, mejor dicho, cuando quedé fuera de la comedia, me puse a trabajar en teatro independiente. Fui llamada por el Teatro Machó de San José a dirigir la primera escuela de arte dramático del Teatro Machó. Vino el que era en ese momento era gerente, que después fue intendente de San José, Chirucci, a buscarme a ver si yo quería dirigir la escuela de arte dramático. Y para mí fue un placer, fue precioso, fue un trabajo lindísimo hacer eso. Pero seguí haciendo teatro, que era lo que yo quería, me gustaba, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer una obra maravillosa que me llamó Jorge Curi, nada menos, el gran maestro Jorge Curi, que hace poquitos días nos dejó para siempre. Yo lo quería muchísimo a Curi. Era una eminencia como director. Y tuve la suerte de que hiciera Esperando la carroza con él y después hiciera Las de Barranco, que para mí fue un placer enorme. Como ese tipo de director que te va llevando, te da pautas, pero que te da libertad. Ahí va, eso te iba a preguntar, ¿qué característica dirías de Curi como director? Así que es una maravilla la cultura que tenía, pobrecito, la cultura, lo que sabía de teatro y de muchísimas cosas, pero de teatro era una maravilla lo que sabía, de todo, bueno. Y cómo te va llevando, yo decía, yo no puedo hacer esta mujer que había sido hecha para una actriz que no me acuerdo ahora el nombre, La Ferrer la había hecho muy conocida, conocidísima, que era una gorda. Yo decía, yo no puedo hacer, porque era una gorda, una señora muy mayor, de muchos años, y muy fuerte, ¿no? Y un personaje muy mandón. Yo no voy a poder hacer eso. Y cómo me fue llevando lentamente, de una manera tan sutil, que yo no me daba cuenta. Me fue llevando, pero de una manera maravillosa. Y yo creo que fue uno de los personajes más, perdónenme la falta de modestia, pero creo que fue de los más logrados. Bueno, después tuve la suerte de poder hacer otro personaje también maravilloso, que era el proceso a Juana Zurduy. Bueno, Juana Zurduy, no sé, es posible que mucha gente no la conozca, era una guerrillera boliviana que luchó contra los españoles. En la guerra contra la independencia, en la guerra por la independencia, se le había muerto el marido
José Padilla, y 4 de sus 5 hijos. Y murió en la mayor pobreza, murió desconocida, una historia como tantas. En la época de la dictadura fue. Y me la propuso para ser Marcelino Dufo, otro queridísimo director. Yo decía, nos van a matar, porque era el año 83. 83, estaba todo un poquito más flexible, pero igual, era bravo. Y fue una locura la obra, fue una locura la obra, porque claro, se hablaba de los tiranos, se hablaba de la libertad, se hablaba de la democracia, se hablaba de cosas que la gente tenía necesidad de hablar. Ese teatro que habla de lo que la gente fue una maravilla, tiene realmente necesidad. fue una maravilla. Y bueno, y después tantos otros, ¿no? Nelly, tenemos estudiantes de la EMAD Sí. que te van a hacer un par de preguntas. ¡Qué compromiso! Hola Nelly. Sí, hola. Bueno, mi nombre es Florencia y quería preguntarte qué entrenamiento utilizás para los personajes. Así, algún entrenamiento que en el correr de los años siempre haya sido fundamental para ti. Bueno, mirá, el actor debe entrenarse siempre, toda la vida. Nunca tiene que dejar de entrenarse. Tú fíjate que él tiene para expresarse, ¿qué cosas? Su cuerpo y su voz, a la vista y al oído, nada más. Lo demás lo tenés que buscar dentro de ti, pero lo que tiene es la voz y tu cuerpo. Es lo que el público ve y oye. Y eso es lo que no tenemos que dejar nunca. Pensá que nosotros, por ejemplo, yo, trabajé durante muchos años la voz, porque no te olvides que trabajamos en el Teatro Solís. El Teatro Solís es un teatro enorme. ¿Cómo llega tu voz al gallinero, como se le llamaba antes? Al último piso, ¿cómo llega? Si tú no tienes tu voz entrenada, si no tienes una buena dicción, si no tienes una buena proyección de voz. Si tú hablas como hablamos nosotros aquí, nadie te va a escuchar, pero no el último piso. No te van a escuchar de la segunda fila, Claro. si hablamos así. Entonces todo eso requiere un entrenamiento, lógicamente. Y tu cuerpo, tú sabes que el cuerpo es muy expresivo. ¿O no sabes? Sí, sabes. El cuerpo expresa muchísimas cosas, aunque no hable. La gente muda, mucha gente que no tiene el don de la palabra. ¿Y cómo se hace entender? El cuerpo es muy importante, expresar con el cuerpo, ¿no? Podés de pronto decir el parlamento más hermoso, y si lo decís así no pasa nada. Requiere cierta actitud. El actor tiene que tener cierta actitud. Yo creo que ya desde el momento en que entra al teatro, no desde que entra al escenario, desde que entra al teatro. La Girgu siempre decía eso. Bueno, ella decía más todavía, decía que cuando se entra a un teatro, se entra como a un templo. Y era un templo. Tú a un templo no entras así haciendo guachinche, y entras con cierto, ¿no?, tranquilidad, bajás las decibeles. Y ella y yo creo que sí, que expresás ya al entrar al teatro, al estar en contacto con el arte, con algo tan hermoso como es el teatro. Es algo mágico, algo santo, yo te diría. Entonces no puedes entrar si estás, no sé, jugando o diciendo algo, o en la calle, entras a los bochinches hablando fuerte. No, al entrar ya a un teatro ya cambias la actitud. Les debe haber pasado a ustedes, estoy segura, de que han cambiado la actitud al entrar a un teatro. Es lo que se debe hacer. Y estoy segura que ustedes lo hacen. ¿Vamos a la segunda pregunta?
Hola Nelly, mi nombre es Agustín. Yo te quería preguntar si había un personaje que te haya marcado en tu vida, en realidad. Y son unos cuantos. Me llevaría tiempo, no sé, no sé si Sí, tengo tiempo. alguno en especial que Son recuerdes. varios, pero ya te digo, Uno nos contaste ya que fue el de las de Barranco. las de Barranco me marcó así mucho porque yo tuve que hacer un trabajo de composición, que era lo que a mí me gustaba. Siempre me gustó los trabajos de composición. Trabajo donde el actor, la persona desaparece. Es una forma de decir, por supuesto, pero desapareces para que aparezca el otro ser al que tú le querés dar vida en ese momento, ¿no? Por eso me gustó las de Barranco, porque no era yo, era otro ser. Me acuerdo que vino a vernos Norma Leandro y Alessio, profesor de teatro, Alessio, creo, D'Alessio, bueno, no me acuerdo bien, creo que sí. Y ella le decía, pero ves, yo te dije, porque yo era muy joven en ese momento, ves, yo te dije que era una mujer joven, porque él se creía que yo tenía por lo menos 70 años. Claro. Dice, me creí que tenía 70, más, que eres una persona muy, muy mayor, por la actitud, por la forma de hablar, es decir, te cambia todo, por eso te digo, tenés que hacer una investigación tan grande dentro de ti mismo, cuando querés hacer un personaje, sobre todo cuando es un personaje de composición, que te repito, son los que a mí me gustan, ¿no? Cuando tú tratás de desaparecer, que no se te reconozca. ¿Tú te llamás? Agustín. ¿Eh? Agustín. Agustín, no desapareciste de Agustín. Ahora sos, no sé, sos Agamenón, sos. No se te ve, no se sabe quién sos Agamenón, no Agustín. ¿Entendés? Eso es yo creo que es el triunfo más grande para un actor, me parece, desde mi punto de vista, ¿no? Muy, sí, es uno que me habías preguntado, los personajes que me habían... Sí, ese, las de Barranco, y Juana Zurduy. Juana Zurduy, pero por el momento sobre todo. Ahí va. Porque era un momento muy especial de nuestro país. Y fue un placer poder explayarse, ¿viste? Y decir todo lo que uno no podía decir en la calle, lo decían arriba en escenario, y era un placer. Lo hicimos en la calle, en los comités de base, lo hicimos en la calle. Me acuerdo un espectáculo que hicimos en la calle Maldonado, entre Río Negro y Julio Herrera, en el medio de la calle. Hicimos, en el medio de la que se había hecho un tablado, y ahí hicimos. Y fue una locura, la gente deliraba, porque era lo que la gente quería oír además, ¿no? Claro, era una cosa muy especial, ¿no? Un tipo de obra muy especial, muy bien hecha. El autor es era un argentino que falleció en Venezuela, Lizarraga. Lizarraga. Ya había muerto cuando lo hicimos nosotros, la obra esa. Y tantos otros personajes, yo qué sé, no sé qué te puedo decir. No sé, Ana en blanco y negro, de Eugenio, Doña Rosita la soltera, de Lorca, que ahí yo no hacía Doña Rosita, hacía el ama de Doña Rosita, que también tenía que disfrazarme, tenía que envejecerme también, porque yo era joven cuando hice el ama de Doña Rosita. Y bueno, y tantos personajes. Y uno se enamora de los personajes, ¿viste? Después te van quedando, y a veces me olvido que terminé de hacer ahora unos personajes maravillosos, como fue de Santiago, que me obligó, ya te digo, me obligó a hablar de cosas que yo nunca había oído y que no quiero oír, porque no me interesa la tecnología. Es un disparate lo que estoy diciendo, perdón, no me hagan caso, pero a mí en principio no me interesa la tecnología, ¿no? No me interesaba, ahora me interesa un poquitito más después de haber hecho esto que hice de Bakunin, ¿no? Perdón, no quiero seguir. No, maravilloso, No, pero no.
Te agradecemos muchísimo, infinitamente. ¿El qué? Que hayas estado con nosotros. No, yo les agradezco Y- a ustedes que me hayan escuchado, Por favor, seguiríamos horas. Seguiríamos empiezo a hablar horas. y sigo, no, por Dios. Si es que te vamos a agradecer y a despedirte con este aplauso, es porque se termina el tiempo, pero seguiríamos horas. Pero, Muchas por gracias, favor, Nelly, muchas de verdad. gracias a ti, a todos ustedes. Gracias. Gracias.